Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar una nueva clase del área de geometría. En esta oportunidad vamos a recordar un tema que ya es conocido para ustedes, el cual en la vida diaria vemos esta figura representada en muchos objetos, en muchas cosas. La unión de dos rayos forma un espacio. Este espacio es denominado ángulo. Los ángulos, como les decía, son proyecciones de dos rayos que parten desde un punto llamado origen o centro. En este caso, observamos que el rayo OA se une con el rayo OB formando un espacio. A este espacio se le va a denominar ángulo. Los ángulos tienen diferentes medidas, claro que sí. Pueden ser algunos más cortos, otros más abiertos, etcétera. ¿Cómo vamos nosotros a denotar las medidas de los ángulos? A través de los grados sexagesimales. Sabemos que una vuelta completa equivale a 360 grados sexagesimales. Y mientras más corta sea esa medida, vamos a encontrar diferentes tipos de ángulos. Ángulos de 10, 20, 30, 100, 200, 310, 350, hasta 360 grados. ¿Cómo se va a denotar? Vamos a colocarle una especie de angulito. Esta M significa medida de ángulo FOD. ¿Por qué FOD? Porque el ángulo F, el centro o también denominado origen, es el punto O, y el rayo D, FOD, forman esta abertura que equivale a 40 grados sexagesimales. Entonces, de esa manera vamos a identificar los ángulos. Ahora vamos a recordar qué clases de ángulos conocemos según su medida. El primer ángulo es el ángulo agudo. ¿A quién se le va a denominar ángulo agudo? Va a ser aquel ángulo que va a medir desde 1 grado hasta 89 grados. Quiere decir, un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. Sus aberturas van a ser cortas, como vemos aquí. Los ángulos agudos son aquellos que tienen las aberturas más cortas. Por lo tanto, en esta figura que observamos, el ángulo AOB, que es el ángulo alfa, es un ángulo agudo. Siguiente, tenemos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que va a medir más de 90, pero menos de 180. Quiere decir que su medida puede variar entre 91, 100, 120, 170, hasta 179. La abertura que va a prolongar es una abertura más grande, notoriamente ancha. ¿Ya? En este caso, AOB, el ángulo beta que observamos aquí, va a medir más de 90 y menos de 180 grados. Luego tenemos al ángulo recto. El ángulo recto es los ángulos que tienen los cuadrados, los rectángulos, ¿no? Esas esquinas perfectas que forman esa abertura recta, por eso que se le llama ángulo recto. ¿Y cuánto va a medir? 90 grados, es la medida de estos ángulos. Y luego tenemos el ángulo llano. ¿Por qué se le llama llano? Porque es de manera plana. Este ángulo es aquel que mide 180 grados, es el ángulo llano. Una vez que hemos recordado la clasificación de los ángulos según su medida, pasamos ahora a trabajar la clasificación de los ángulos, pero ahora según la posición de sus lados. Vamos a ver qué nos presenta. El primer punto nos habla de los ángulos adyacentes. Dice, es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice, como observamos aquí. Todos parten del mismo vértice. Asimismo, los lados no comunes en posiciones diferentes. Al hablar de adyacente, estamos hablando de un ángulo que está al costado de otro. Son ángulos adyacentes, que están pegados, ¿ya?
En este caso vamos a observar el vértice es el punto O, el lado común es el lado OB. ¿Por qué le llamamos lado común? Porque el ángulo alfa y el ángulo beta comparten este lado. El ángulo alfa está conformado por AOB y el ángulo beta por BOC. Entonces a eso se le denomina ángulos adyacentes, ¿ok? Porque están compartiendo un mismo lado. Ahora vamos a conocer los ángulos consecutivos. Aquí nos muestra un giro completo, ¿no? Porque nos muestra un giro completo que equivale a 360, pero cada uno de estos ángulos tiene una medida distinta. Pero se le llama ángulos consecutivos, ¿por qué? Porque está uno al costado del otro hasta llegar al final. Por eso se llama consecutivo, porque va uno detrás de otro. Así tenemos los ángulos consecutivos A o B. Ojo, todos parten del mismo vértice, del mismo centro. A o B, B o C, C o D, D o E o F y el último A o F. Entonces, ahí hemos demostrado que estos ángulos son consecutivos porque va uno detrás de otro, ¿ok? Ahora vamos a observar cuando son ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué cosa es opuesto? ¿Qué entendemos por opuesto? Quiere decir que está al otro lado, ¿no? Que está al otro lado donde estoy yo. En este caso, si un ángulo se encuentra aquí, el otro se encontrará al frente. ¿Por qué? Porque es opuesto, ¿no? Son lados contrarios. Nos dice, cuando dos rectas se intersectan, como vemos acá, la recta AC y la recta DB, se han intersectado en este punto O, que es el punto origen. Cada par de ellos, que son adyacentes, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Aquí vemos los ángulos AOB, miren, este ángulo AOB y el ángulo COD son opuestos. Uno está aquí y el otro está al frente. ¿Qué quiere decir y qué nos dice la propiedad de estos ángulos opuestos? Que son iguales. Quiere decir que si el ángulo formado AOB vale 80 grados, el ángulo DOC también va a valer 80 grados. Ahora, este ángulo que vemos aquí, ¿quién es su opuesto? El ángulo que está acá. Si este ángulo vale 100 grados, ¿cuánto va a valer este ángulo de abajo? También 100 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos. Y por lo tanto la propiedad nos dice que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma medida. Ahora vamos a ver qué cosa es un ángulo dividido por una bisectriz. Vamos a recordar, bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si yo tengo un ángulo que mide 40 grados y yo trazo una bisectriz en el centro, voy a obtener dos ángulos. ¿Uno de cuánto? Uno de 20 y el otro también de 20. Porque esa bisectriz divide ese ángulo en dos partes iguales. Como observamos aquí, el ángulo AOB. Miren, este es el ángulo AOB, el ángulo completo AOB. Y aquí hay una bisectriz, que es la bisectriz OM, que va a dividir esta parte, ángulo alfa, y esta parte también ángulo alfa, porque estos dos ángulos son congruentes. Quiere decir que son iguales porque han sido divididos por una bisectriz. ¿Ok? Ahora, una vez que ya hemos conocido tanto la clasificación de ángulos por su medida y por la posición de sus lados, vamos a tomar nota de estas propiedades que son muy importantes. Por ejemplo, si vemos un ángulo recto, quiere decir que alfa, el ángulo alfa, más el ángulo beta, ¿cuánto me debe dar? 90 grados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este es un ángulo recto que mide 90
y está dividido en dos ángulos que al sumarlos me debe dar 90 grados. Aquí vemos un ángulo llano. ¿Cuánto medía el ángulo llano? 180 grados. Quiere decir que por más que esté dividido en varias partes, que tenga varios ángulos, la suma de todos esos ángulos me debe dar 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta más teta me debe dar 180 grados. Muy bien. Y por último, tengo una figura donde da una vuelta completa, parecido a los ángulos consecutivos, ¿no? Bueno, no parecidos, son ángulos consecutivos. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta y phi. Entonces, estos cuatro ángulos sumados me da una vuelta completa. ¿Y cuánto valía una vuelta completa en el sistema sexagesimal? 360 grados. Por lo tanto, alfa más beta más teta más phi me debe dar 360 grados. ¿Ok? Estas propiedades me van a servir mucho para poder resolver los ejercicios que me planteé. Ahora vamos a observar el ejercicio del nivel básico. Este ejercicio nos muestra un ángulo y nos dice, calcula x si la medida del ángulo AOC, o sea, este ángulo de aquí, es igual a 80. Y vemos que este ángulo de aquí está dividido, mira, aquí en dos ángulos. El primero vale 30 y el segundo vale x más 40. Dos formas de hacerlo. Dice que AOC, o sea, todo el ángulo grande, vale 80. Si yo aquí tengo 30, ¿cuánto debe valer este ángulo de acá? Haciendo una resta en nuestra mente, vamos a decir 80 menos 30, 50. Quiere decir que este ángulo vale 50. ¿Ya? Y ahí vamos a convertirlo en una ecuación. Y decimos, x más 40, ¿cuánto debe valer? 50. El 40 pasa a restar y x valdría 10. Otra forma de resolverlo es la que nos muestra el ejercicio. Dice, sabemos que la medida del ángulo AOC es igual a 80. AOC es 80. Y también sabemos que la medida del ángulo AOB vale 30. Por lo tanto, AOC, que es el ángulo grande, debe ser igual a la suma de AOB más BOC. Ahora solo nos queda reemplazar valores. ¿Cuánto vale AOC? Acá nos dice, vale 180. O perdón, 80. ¿Cuánto vale AOB? AOB vale 30. Ahí está. ¿Y cuánto vale BOC? X más 40. Ya tengo los tres valores reemplazados en una ecuación. Ahora solamente debo de resolver. ¿Hay que recordar las ecuaciones? Creo que no, ustedes deben saberlas, pero de todos modos les voy a dar las pautas. En la ecuación consiste en dejar la x sola. Los que están sumando pasan al otro lado restando. Los que están restando pasan sumando, el que está multiplicando pasa dividiendo y el que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces de esa manera vamos a resolverla. Aquí vemos que tenemos 80 igual 30 más x más 40. 30 lo sumamos con 40 y voy a obtener 70. Este 70 que está sumándolo al x debe irse al otro lado donde está el 80. Y como el 70 aquí tiene signo positivo, al otro lado se irá con signo negativo. Por lo tanto voy a obtener 80 menos 70. Es igual a x y al restar 80 menos 70 obtengo 10. De esa manera es como yo voy a poder hallar el valor de x sabiendo la medida de nuestros ángulos que nos muestra el ejercicio. Ahora vamos a trabajar un ejercicio nosotros. Nos dice, calcula x si los ángulos AOB y COD son congruentes. ¿Qué cosa era congruentes?
¿Se recuerdan que dijimos cuando una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales, eran congruentes? Entonces, ser congruente quiere decir ser igual. Por lo tanto, aquí nos dice que el ángulo AOB, que vale 40, y el ángulo COD son congruentes. Quiere decir que este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 40 grados también. Por lo tanto, tenemos que observar también qué clase de ángulo es este, el que era así, un ángulo llano. ¿Cuánto valía un ángulo llano? 180 grados. Por lo tanto, el ángulo AOD, que es el ángulo completo, vale 180. El ángulo AOB vale 40. El ángulo BOC vale X. Y el ángulo COD vale 40 también, porque es congruente con el AOB. Empezamos a resolverlo y decimos, sabemos que AOD vale 180. AOD es el ángulo grande, el llano. Por lo tanto, también sabemos que AOB es igual a COD, porque son congruentes. Por lo tanto, el ángulo COD va a valer 40 también. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejercicio que hemos visto. Vamos a poner el ángulo total, que es AOD, va a resultar de la suma de los tres ángulos que tengo. AOD va a resultar de sumar AOB más BOC más COD. Y ahora voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto valía AOD? 180. ¿Cuánto valía AOB? 40. ¿Cuánto valía BOC? X. ¿Y cuánto valía COD? 40. Y ya tengo una ecuación muy similar a la anterior y lo vamos a resolver siguiendo las pautas que ya conocemos de las ecuaciones. Al tener 40 más 40, voy a obtener 80 más X. Este 80 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Voy a obtener 180 menos 80. Y al restar 180 menos 80, obtengo 100. Ese es el valor de X. De esta manera hemos demostrado cómo podemos identificar la medida de los ángulos, siguiendo las pautas que nos dan los ejercicios. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de nivel intermedio, donde nos muestra un ángulo que es uno de los tipos de los ángulos según la posición de sus lados. Este veo que es un ángulo que se cruza, ¿no? Y me forma dos ángulos opuestos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ángulos opuestos? Eran congruentes también, ¿verdad? Ángulos opuestos eran congruentes. ¿Qué quiere decir que eran congruentes? Que son iguales. Entonces, quiere decir que el ángulo AOB, que vale 2x más 10, es igual al ángulo COD, que vale x más 25. Y estos dos valores los voy a igualar en una ecuación, como vemos aquí en la parte de abajo, donde dice entonces 2x más 10 es igual a x más 25. Y aquí vamos a aplicar el mismo criterio para resolver ecuaciones. Las x pasan a un lado y los números pasan a otro. Obviamente que con su operación opuesta. Si está sumando, pasa restando, etc. Vamos a ver que 2x se queda en su mismo sitio y el x que está sumando viene a restar. Así como en el otro lado, el 25 que observamos aquí se queda y el 10 que estaba sumando acá viene a restar. 2x menos x resulta x. 25 menos 10, 15. Por lo tanto, el valor de x es 15. De esta manera vamos a resolver nosotros nuestros ejercicios con ángulos
opuestos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos muestra algo similar al ejercicio anterior. Vamos a utilizar la misma estrategia para poder resolverlo. Vemos que tenemos ángulos opuestos. ¿Qué significa eso? Que esos ángulos son iguales. Por lo tanto, mi resolución va a ser similar a la anterior, donde voy a igualar, ¿no?, esas cantidades, porque sabemos que el ángulo AOB, que vale 3x más 10, es igual al ángulo COD. Reemplazándolo, vamos a obtener 3x más 10 igual a x más 30. Ya tengo una ecuación. ¿Qué debo de hacer? Resolverla. Las x pasan a un lado, por eso que la x que estaba sumando con 30 viene a restar, y el 10 que estaba sumando pasa a restar. ¿Cuánto es 3x menos x? 2x. ¿Y 30 menos 10? ¿Cuánto es 30 menos 10? 20. Voy a tener 2x igual a 20. Este 2 que está pegado a la x, ¿qué operación está teniendo? Suma, resta, multiplicación, división, multiplicación. Todo número pegado a una variable significa que la está multiplicando. Por lo tanto, si el 2 está multiplicando al x y el 2 yo lo voy a pasar al otro lado, ¿con qué operación va a pasar al otro lado? Con la división. Por lo tanto, voy a tener x igual a 20 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 20 dividido entre 2? 10. Una operación sencilla para un ejercicio simple que lo hemos desarrollado guiándonos del ejemplo que aparece en nuestra ficha, porque en la ficha aplicativa aparece este ejemplo. Entonces yo he querido mostrarles cómo vamos a plantear la resolución guiándonos de los ejemplos que estamos dejando. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar el nivel avanzado, donde nos muestra un ejercicio con otra clasificación de los ángulos según su medida. En este caso aparece la bisectriz. ¿Qué cosa era la bisectriz? Era una recta que dividía un ángulo en dos partes congruentes o iguales. Por lo tanto, en la figura que vemos aquí, 2x más 10 es congruente con x más 35. ¿Por qué? Porque aquí nos dice OM es bisectriz de AOB. Por lo tanto, esta recta divide al ángulo total en dos partes iguales. Así que en mi ejercicio lo único que debo de hacer es igualar estos dos datos. 2x más 10 es igual a x más 35. Ya tengo una ecuación. El x pasa a restar, el 10 también pasa a restar. Al final voy a obtener 25. ¿Cuánto vale x? 25. ¿Cómo lo resolví? Guiándome de las propiedades que me indicaba que cuando hay una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. Ahora veamos este ejemplo. Este ejemplo que nos muestra en el nivel avanzado, ya en nuestra ficha, es un ejemplo de ángulos consecutivos, que también lo vimos en la clasificación de ángulos. Aquí vamos a ver bien claro si tenemos mucha concentración y observamos bien, vemos que el ángulo BOD, miren, el ángulo BOD tiene un cuadradito. ¿Qué significaba cuando un ángulo tenía un cuadradito? Significaba que medía ¿cuánto? 90 grados, que era un ángulo recto. Y observamos nuevamente y vemos que aquí, si esto debe medir 90, aquí ya tengo 50. ¿Cuánto me falta para completar los 90 que debe medir ese ángulo? Me falta... ¿Cuánto me falta? 40 grados. Entonces, yo voy a observar que este ángulo de aquí, COD, vale 40. El ángulo BOC vale 50.
el ángulo AOD vale X y el ángulo AOB no sé cuánto vale. Pero ¿cómo no vamos a saber cuánto vale? Es sencillo saberlo. Ahorita vamos a observar. Dice, BOC, que vale 50, más COD es igual a 90. Por lo tanto, 50 más COD va a ser igual a 90. El ángulo COD va a valer 40 grados. Muy bien, el ángulo COD vale 40 grados. Ahí le colocamos los 40 grados. ¿Qué más podemos deducir del ejercicio? Podemos deducir que AOB más BOC va a ser 180, un ángulo llano, ¿no? El ángulo B que va hacia arriba, este ángulo, con el ángulo 50 que va acá, el ángulo corto, al unirse me da un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, voy a decir que AOB más 50, porque BOC ya lo tengo, debe ser 180. El 50 pasa a restar. ¿Cuánto vale AOB? 130 grados. Entonces AOB vale 130. Y ya tenemos, miren, casi listo nuestro ejercicio. El ángulo BOC vale 50, COD vale 40, AOD vale X, AOB vale 130. Y todo ese giro completo, ¿cuánto vale? 360 grados. Por lo tanto, voy a decir AOB más BOC más COD más AOD me debe dar 360 grados. Ahora solo reemplazo los datos que ya tengo en el ejercicio. AOB vale 130, BOC vale 50, COD vale 40, AOD vale X. Si hago una suma de 130 más 50 más 40, obtengo 220 más X igual a 360. El 220 que está sumando pasa a restar, voy a obtener 140. Por lo tanto, el valor de X es 140. Como verán, queridos estudiantes, los ejercicios son sencillos, pero requieren mucha atención, mucha observación y guiarnos de las propiedades que vamos mostrando en nuestra teoría. Porque las fichas que les facilito tienen una parte de teoría con ejemplos también explicados ahí, detallados, y los ejercicios de la ficha de aplicación son solamente reflejo de estos ejemplos. Entonces, yo sé que es necesario también que este video pueda llegar a ustedes, porque estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Y sé que han comprendido lo que de repente no podían desarrollar. Y ahora estoy completamente contento porque sé que con este recurso ustedes van a poder resolver sin ninguna dificultad los ejercicios que le estamos facilitando. ¿Ok? No sin antes recordarle que para cualquier consulta no duden en llamarme, en escribirme, porque siempre estoy dispuesto para poder apoyarlos. ¿Ok? Les doy un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima clase.